Un saludo cordial desde la Universidad Técnica Particular de Loja a la red internacional CESLA, donde nosotros vamos a proceder a generar el informe de coyuntura económica del Ecuador para el segundo semestre del año 2020, donde como todos conocemos la situación con la pandemia y el COVID realmente ha generado cambios sustantivos en la realidad económica de todos nuestros países. Tal y como se mencionó en el último informe, la presencia del coronavirus y las medidas de distanciamiento social han empeorado la situación económica del Ecuador. Es más, el Fondo Monetario Internacional prevé que para el año 2020 el decrecimiento de Ecuador sea de menos 11 puntos porcentuales. A pesar de esta caída generalizada de las actividades, algunos sectores económicos, como los que se relacionan con alimentos, comercio electrónico, telecomunicaciones, entrega, repartos a domicilio e incluso los insumos médicos, se han visto fortalecidos. Todos nos damos cuenta de aquello realmente por la situación en la cual nos ha llegado la pandemia, mientras que hay disminución en el consumo interno de otros como los vehículos, las agencias de viajes y los restaurantes. Si bien aún no se dispone de algunos datos sobre reactivación económica interna, es posible usar algunos datos del informe de movilidad de Google, por ejemplo, para estimarla. En este reporte de movilidad, las personas antes y después de las medidas de confinamiento se pueden observar y donde podemos nosotros conocer básicamente el movimiento hacia restaurantes, cafeterías, parques temáticos, museos, bibliotecas, cines. Se tenía que en los primeros meses del 2020 ha habido un descenso del 77%, específicamente en mayo-junio, pero para septiembre-octubre este descenso pasó al 26%. Esto implica hasta cierto punto que hay un cierto nivel de activación. Cuando ya nos referimos al empleo, la situación es realmente alarmante porque para septiembre de 2020 la tasa de desempleo se ubicó en 6.6 puntos porcentuales y la tasa de empleo inadecuado en el 60.5%, evidenciando claramente un empeoramiento de las condiciones laborales, debido esto generalmente a que para el año 2019 estos indicadores fueron del 4.9 y del 56% respectivamente. El empleo adecuado, que se constituye como un empleo de calidad, puesto que garantiza al menos un ingreso laboral equivalente a un salario mínimo, presentó una fuerte caída, al pasar del 38,5% en septiembre del 2019 al 32,1% en septiembre del año 2020, evidenciando que aproximadamente 700.000 personas dejaron de tener un empleo adecuado. Asimismo, la pobreza en el Ecuador realmente tiene condiciones realmente complejas. Según instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estiman que en el Ecuador la pobreza podría aumentar 7 puntos porcentuales y la pobreza extrema 5.1 puntos porcentuales, elevándose de una manera muy drástica. Asimismo, un estudio desarrollado por Correa, Quesada en el 2020, evidencia cómo los posibles impactos del COVID-19 en el escenario más negativo, la pobreza y la pobreza extrema podrían pasar del 25.8% y 8.9% en el 2019 al 34.7 y 14 puntos porcentuales respectivamente en el año 2020. Otro sector importante de la economía nacional es el sector externo, en este caso la evolución de la balanza comercial a enero-septiembre de 2020 del Banco Central del Ecuador muestra en principio que la petrolera registra un saldo favorable de 1.808.5 millones de dólares en el periodo enero-septiembre de 2020 y 1.642 millones de dólares menos, es decir, estamos hablando de menos 48 puntos porcentuales si se compara con el resultado obtenido en el mismo periodo en el año 2019. En cuanto al sector público y el sector fiscal, nos estamos encontrando que la deuda pública agregada para septiembre de 2020 fue de 57.804.18 millones de dólares, evidenciando un aumento de 905 millones, 1.6%, respecto de septiembre de 2019. Este nivel de deuda representa el 59.89% del PIB, que es el valor más alto de los últimos 18 años. Es más, si a esto le sumamos la posible caída presupuestaria de 12 mil millones de dólares que tendría el Ecuador en el año 2020, la situación realmente es dramática. Finalmente, algunas perspectivas económicas. Estamos viendo que la realidad económica del Ecuador se muestra compleja y difícil. Por tal motivo, el gobierno nacional pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional de 6.500 millones de dólares, los cuales obviamente alivian la economía del Ecuador, además de la renegociación de deuda
que tuvo en el Ecuador, en el sentido que a partir del año 2025 se van a pagar las obligaciones actuales, le permitirá tener un respiro, pero tiene nuevos retos complejos para la realidad nacional en los próximos años. Y la situación política no es la excepción, porque esta situación política realmente se presenta de cara a tener un nuevo gobierno al año 2021, donde el presidente Lenín Moreno ya termina su mandato y tenemos una nueva visión, en donde obviamente existen problemas de gobernabilidad, una débil institucionalidad y una nueva agenda política y agenda política económica que esperamos cambie la realidad actual del país, sobre todo post pandemia, que no es la excepción. Toda Sudamérica y el mundo está sufriendo impactos fuertes en sus cifras económicas. Agradezco mucho que nos hayan atendido y espero que esta visión económica de la coyuntura ecuatoriana realmente sea de gran trascendencia para ustedes. Muchos saludos.